Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, hablando de participación ciudadana, acabamos de tener las elecciones más importantes en la historia de nuestro país y con resultados que para muchos fueron sorpresivos. Y bien, antes de abordar nuestro tema con un invitado especial que usted va a ver en unos minutos más y que usted ya conoce, vamos a hablar primeramente vamos a darle las gracias a las personas que han estado participando con nosotros en las redes sociales. Y bien, pues además llegan ya varias felicitaciones para nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? Que ahorita las vamos a leer cuando entremos con él. También un agradecimiento al arquitecto Alfredo Gallardo Reynoso, a Cecilia Vázquez, a Griselda Gutiérrez, también a Nora Laura Gómez, también a Lucero Bretón, gracias Lucero, también a Pablo Navarro, a Martín Martínez, a Pedro Reyes, a Óscar Sotelo, también gracias por los comentarios, Armando Abarca, también a Jorge Salinas, Gloria Sánchez, Mirna López, también Miguel Ramírez, Óscar Sotelo igual, otro comentario también adicional que ahorita vamos a leer. También a Félix Cota, al ingeniero, gracias Félix por tus comentarios. También a Catalina Castillo Alemán, a Norma Méndez, a Adriana Quintero, a María del Socorro Curumilla, también a Mari Sandoval, a María Isabel Favela, a Víctor Fregoso, Alba Rosa Castro, también a Silva Mar, a Rebeca Casillas, a Isidro Gómez, María Laura Luna, también a Diana Salazar, a Rocío Vázquez, también a Teresa Villegas, Ramón Burgueño, también a pues muchos comentarios que han estado en nuestras redes y varios de ellos pues hablan sobre pues qué sigue en nuestro México. También nos comentan que pues deberíamos de llamarnos República de Baja California o Península de Baja California. También el señor Severo García, también Chago Cárdenas. Pues ahora dice, nos queda pedirle a Dios que ilumine a nuestros gobernantes y que sepan dirigir al país, ¿verdad?, por el buen camino. También más comentarios que nos llegan. María Rosa Hernández, también pues nos llegan comentarios de diferentes... muchísimos comentarios. Las redes sociales han estado muy activas, recibimos cientos de mensajes y también varias felicitaciones. Uno de ellos de parte de Óscar Sotelo, en donde dice, habla de la entrevista que tuvimos la semana pasada, donde dice que es de lo mejor que ha entrevistado, refiriéndose precisamente a Gustavo Sánchez. También María Zazueta, estamos con varios comentarios que no me gustaría decir al aire, pero pues muchas gracias a todos por su participación y estar con nosotros, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y bien, también pues tenemos varios puntos de interés que quiero comentar y sobre todo son los resultados. Estos resultados que quisiera empezar a comparar con lo que tuvimos en el 2018. Muy rápidamente, tuvimos una participación en el 2018 del 63.4% comparada con la del 2024 que bajó al 60.9%. Esto es menos 4% de participación ciudadana en las elecciones. Y pues en esta segunda votación se tuvieron cerca de 634,000 votos menos. Y en los resultados tenemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo 30,113,000 votos, ¿verdad?, con 53.19%, y Claudia Sheinbaum tuvo 33,135,000, esto es el 59.35% de los electores. Esto es, subió prácticamente 6 puntos porcentuales que equivaldrían a cerca del 12% más de los votantes de aquel entonces. Y por otra parte, el abanderado del PAN,
PRD y en aquel entonces MC tuvo 22.27% y hoy por hoy Xóchitl Gálvez el 27.9%. De ahí nos vamos por ahí a la primera gráfica que tenemos para ustedes, perdón, en donde vemos cómo es, voy a regresarme a la primera diapositiva. En esta primera diapositiva ahí tenemos el comparativo de 2018 contra 2024. Usted lo puede ver, el 2018 en verde, el rojito, naranja en 2024. Y usted puede apreciar cómo es que se marcaron los diferenciales. Esto quiere decir que el partido de Morena y sus aliados tuvo más votación en lo que fue el PREP comparado con el PRI, PAN, PRD, que tuvo menor votación en esta ocasión. La segunda diapositiva tenemos por ahí en donde está el comparativo de los presidenciables. Ahí tuvo 5.812.000 votos para el partido de Movimiento Ciudadano con Maynes. Y por otra parte, fueron 15.620.726 votos para Xóchitl Gálvez y su grupo de partidos que es PAN, PRI y PRD. También, pues ahí tenemos el dato importante de lo que es el partido de Morena y sus aliados, que llegó a tener 33.226.602 votos. Esto es resultados del PREP. Y pues también tenemos en la siguiente gráfica, tenemos por ahí el voto de Baja California, que se comporta de manera muy semejante, más con un incremento para Morena de casi el 10% comparado a nivel nacional. Esto quiere decir, en Baja California hubo más votantes hacia el partido de Morena y sus aliados. Y en la siguiente gráfica que tenemos para ustedes, ahí está la Cámara de Senadores, 128, ¿verdad? De los cuales, pues prácticamente en 2018 se tenían 51 senadores, ¿verdad?, de la oposición contra 77 del partido oficialista y sus aliados. También pues vamos a pasar la siguiente gráfica, que es la Cámara de Senadores hoy por hoy en 2024. Aquí prácticamente se tuvo 82 del partido oficial y sus aliados, comparado contra 85 que se requieren para la mayoría calificada. Y prácticamente un reto importante precisamente para lo que es la democracia y los equilibrios en nuestro país, que vamos a platicar en unos minutos más. Después quiero pasar a la siguiente gráfica, que es la Cámara de Diputados en 2018. Aquí podemos ver que pues, de cerca de 500, la mayoría de estos, ¿verdad?, en 2018, pues se requerían, por los 500 son 334 para la mayoría calificada. Y prácticamente en ese entonces, pues las votaciones fueron 325 para Morena y sus aliados y 177 para el PAN y sus aliados. Y pues esto hace que muchas de las propuestas presidenciales no hubiesen pasado en aquel entonces. Y pues en la siguiente gráfica, que es la gráfica número 7, ahí tenemos la Cámara de Diputados hoy por hoy. Y ahí tenemos que se logran prácticamente 334 votos, ¿verdad? Ahí tenemos el total de lo que es la mayoría calificada, y tenemos que son 365 diputados para Morena y sus aliados. Esto quiere decir que en la Cámara de Diputados traen mayoría, ¿verdad? Y pues es un tema importante para generar equilibrios. Y pues vamos a ver que el primer partido, ¿verdad?, que tiene la votación en el PREP es Morena con entre 41 y 42.8 votos. Después secunda el PAN con 17.3 a 18.7% de los votos. Y pues ahí sigue después el PRI. Después seguirá por ahí también muy pegadito MC, que están muy parejos con el PRI. Y también pues tenemos por ahí ya el Partido Verde Ecologista de México, pues que tiene entre el 8 y el 9% de la preferencia electoral. Y bien, pues el PRD pues se va a un sexto lugar, ¿verdad?, con 2.4 a 3.1, y prácticamente pues ahí tenemos por ahí el PT, ¿verdad?, que sería el que está en quinto lugar, perdón, ahí hice ahí me brinqué al PT, 5.3, 6.1%, y pues siguen las revisiones, ¿verdad?,
para pues ver qué es lo que va a pasar en estos días. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para entrar con nuestra entrevista del día de hoy y tener este gran invitado que usted ya lo conoce, es una persona de gran experiencia y sobre todo un gran reconocimiento. Regresamos en unos minutos. Bien, progresamos después de este corte comercial para entrar a un tema importantísimo, el cual, pues, después de esta contienda electoral que es la históricamente más importante en nuestro país, pues tenemos un análisis que le parecerá interesante y para esto tenemos un gran invitado. También vamos aquí a hacer una pequeña introducción antes de hacer la presentación, en donde pues hay sentimientos y apreciaciones encontradas en todo eso lo que es el contexto en nuestra región. Y sobre todo, pues que hemos visto en las redes sociales una gran participación de ambos lados de la moneda. Pero pues también pues hay una hipótesis, hay más bien dicho dos hipótesis. Una, un posible fraude y por otra, un posible respaldo masivo dogmático. Y también pues vemos que un dato importante en los hechos es que la presidenta del INE retrasa casi 2 horas esa declaración que hace al cierre de las elecciones y lo que sería la presentación del PREP. También, pues vemos que hay una gran crítica en las redes sociales, primeramente para enfocarnos en la primera hipótesis, es del posible fraude electoral y un hashtag y mucha información que anda en las redes, que anda muévese y muévese. Y también, pues vemos por otro lado un cuestionamiento al resultado. Y pues de ahí viene que empiecen a aparecer fotografías, ¿verdad?, con discrepancias entre el PREP y lo que salió en tal o cual casilla, y también esos informes que hemos estado recibiendo en donde pues ya empieza a haber una manifestación importante por parte de los partidos. También pues vemos que los resultados del PREP en algunas casillas no coinciden, tema importante. También vimos un gran reclamo de la ciudadanía, de los votantes, en todo lo que fue la participación al exterior de nuestro país, en donde las embajadas fueron las sedes para la votación y donde de alguna manera pues había personas que duraron más de 12 horas para poder votar y muchas de ellas no lo lograron. También, pues especialmente en la Embajada de Madrid, donde vimos mucha participación y las filas eran interminables. Felicitamos a todos los mexicanos que hicieron ese gran compromiso por participar, no obstante, las barreras para hacerlo. También tenemos un cuestionamiento en la confiabilidad de lo que hoy por hoy se está presentando. Tema también importante para poder pues creer y seguir apoyando nuestras instituciones. También vemos cómo es que a partir del día de hoy empieza el conteo del 60% de las casillas. Esto quiere decir una revisión masiva para lo que fue el resultado que se presentó el domingo pasado con este importante programa de resultados rápidos. También, otro de los puntos importantes es que empiezan las impugnaciones. Una impugnación de más de 2,000 páginas que está presentando precisamente el partido PAN, a través de su representante Marco Cortés. Y pues tenemos también pues que anuncian y quejas importantes. También vemos en donde hay pues algunas poblaciones que superan el voto a la población drásticamente. Pero también pues tenemos, por otra parte, tenemos la segunda hipótesis, en la que pues en muchas de las casillas fueron las más ordenadas que se pudieron haber presentado en muchos años. Y para esto tenemos un gran invitado que además de ser experto en estos temas, pues además de ser contador, además de ser licenciado en Derecho, además de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Baja California y también pues estar además del diplomado en Derecho Fiscal, una maestría en políticas públicas comparadas. Además de eso, pues fue presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. También ha estado participando en diferentes asociaciones como consejero y una de ellas es el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
También es miembro del patronato, miembro fundador del patronato del Cobash, además de haber sido miembro del patronato del Centenario para la ciudad de Mexicali, y sobre todo también fue director general de profesiones en la Secretaría de Educación Pública de la Federación. Pero sobre todo, además ha escrito y ha sido coautor de 4 libros importantes: La Ruta de la Luz, La Baja California, México, Historia de la UABC, también El Reino de Calafia, y una muy interesante que lo hace de manera particular, que es Recaudación Fiscal y la Certificación Profesional, enlace entre 2 políticas públicas. Un análisis muy interesante que usted va a poder ver cuando lea este libro, y pues damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? Víctor Beltrán Corona. Víctor, bienvenido a tu programa Metrópolis. Víctor. Muchas gracias, Benja. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por los momentos que estamos viviendo, ¿no?, como ciudadanos. Así es, encantado que estés con nosotros y que nos compartas esa gran visión, porque pues hemos visto una gran trayectoria en todo ese gran trabajo que Víctor Beltrán Corona ha realizado, no solamente en los últimos meses, sino a lo largo de décadas. Y eso es lo que nos hace importante, esa participación, que nos compartas precisamente esas experiencias. Bueno, muchas gracias. Quiero comentarte que pues todo lo que acabas tú de dar en introducción, pues hay que ponerlas en su contexto. Y no quisiera ser muy agresivo, pero hay mitos y hay mitotes, ¿verdad? Entonces hay que escudriñar, ver bien esto y cuáles son mitos y cuáles son mitotes. Los mitos se pueden tumbar, se pueden derrumbar. Los mitotes van cayendo, ¿no? Pero es muy importante el día de hoy. El día de hoy es el conteo realmente en los 300 distritos de la República Mexicana. Y este conteo que se hace es precisamente por los consejeros, que son ciudadanos. Y de ahí van a salir los diputados, de ahí van a salir los senadores, y de ahí va a salir el recuento final realmente de la presidencia de la República, ¿verdad? Es muy difícil, creo, por el margen que hay, de que haya cambios. Habrá cambios mínimos, hablan de una casilla por acá, otra casilla por allá, pero en fin, eso es parte de la historia que estamos viendo, ¿no? Y probablemente pues ya nuestro auditorio y nosotros podemos decir que serán mitos o mitotes, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Después de una campaña política muy violenta, sangrienta, con todas las violaciones que se les pudo haber permitido el árbitro electoral a los candidatos o los precandidatos o las precandidatas, pues llegamos al día D, que fue el 2 de junio, en donde al menos se vio lo que nos tocó aquí en Baja California, que estuvimos recorriendo, estuvimos participando como observadores ciudadanos. Vimos una votación tranquila, no vimos acarreos, no vimos anomalías. A mí me tocó visitar varias, quiero decirte, 2 o 3 decenas, como 30 casillas más o menos. Y en todas me bajaba, muy ordenado, entraba a la casilla, preguntaba a la mesa directiva si había antecedentes de algún disturbio, algún incidente que marcar. Cero, todos tranquilos, todos en orden, la gente emitiendo su voto. Desde muy temprano, eso sí, se notó que la gran mayoría de las que visité no se instalaron en tiempo. ¿Qué será? Falta de capacitación del Instituto Electoral, algunas tenían una mampara, otras tenían 3 mamparas, y pues eso vino retrasando el voto, ¿no? Algunas hubo que se registraron, no aquí, pero leímos que hasta las 12 del día, gente que tenía ya 2 horas o 3 horas esperando, pues ya no sabemos si regresó a votar. Probablemente será una causa por la cual bajó el porcentaje de participación. Pero en general, en Baja California salvo un incidente aquí en Mexicali y otro en Ensenada,
que fueron los que se lamentaron, no hubo grandes incidentes, grandes cambios, hubo una demostración cívica en el cual el conteo está ahí y esos fueron los resultados, ¿no? Ahora sí, viene el recuento, ahora sí, el día de hoy, ¿verdad? Que hablan de que se van a abrir el 60% de las casillas, otros dicen que el 80% de los paquetes electorales, perdón, no las casillas, el paquete electoral que es la urna con las actas y los votos, ¿verdad? Y eso se abre y se cuenta delante de todos y se vuelve a cerrar y se va levantando el acta, ¿no? Si coincide y todo. Prácticamente es una auditoría a lo que hizo la ciudadanía en donde el día de la elección. Un reconocimiento a todos los ciudadanos que participaron en las mesas directivas, que estuvieron puntuales, que estuvieron en su entrega de ese día, de una jornada agobiadora, hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Y por qué? Por el compromiso que tienen como ciudadanos. Eso es algo loable que hay que reconocer en Baja California. Pues después de esto, pues hay varios escenarios. Un escenario que me gustaría comentar, que es precisamente el árbitro electoral. El árbitro electoral tiene que limpiar esta elección. No ha actuado como se le ha pedido, como es el mandato, y desgraciadamente para ellos, aunque digan que las comparaciones son malas, hay con qué comparar, ¿verdad? ¿Con qué? Con las presidencias anteriores del instituto. El INE debe ser pulcro en todo y debe ser imparcial, así debe de ser. Más adelante comentaremos de otra situación ahí dentro de este mismo escenario del INE, ¿no? Otro escenario que me gustaría platicar es el escenario económico y financiero internacional. México está inmerso ya en un contexto global. No podemos decir que lo que sucede aquí en la Gran Tenochtitlán se va a quedar en la Gran Tenochtitlán, no es cierto. México forma parte de un contexto internacional e impacta económicamente. Son fuerzas externas, pero son las reglas del juego, ¿verdad? Lo que sucede aquí puede tener repercusiones. Y la primera repercusión que puede impactar es precisamente en las cuestiones financieras de nuestro país. ¿Cuál es la más sensible? Pues el peso, ¿verdad? Nuestra moneda. Definitivamente que los escenarios de los mercados internacionales ya veían la probabilidad de quién ganara las elecciones y ya habían analizado el contexto, habían visto, bueno, las políticas públicas que implica y todo eso, y de todos los demás candidatos, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió que gana esa persona, perfecto, pero el mercado internacional no había considerado que se llevaran las cámaras, razón por la cual esto puso nervioso a los mercados y todavía aún siguen nerviosos. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Pues sacar al secretario Ramírez de la O, de Hacienda, a tratar de calmar los mercados, que como primera instancia, tratando de dar una conferencia, que hubo problemas ahí de comunicación, pero se logró dar una conferencia a un grupo privado, donde trata de dar tranquilidad en México, ¿verdad? ¿Qué le inquieta al mercado internacional? Al mercado internacional le gusta que haya contrapesos, que este país no sea de una sola autoridad, ¿verdad? Que haya órganos autónomos, que se respeten los órganos autónomos. Entonces, como en las campañas se dijeron que iba a haber cambios en políticas públicas, en cambios de régimen, cambios de los órganos autónomos, eso inquietó a los mercados y siguen inquietos. Salió el secretario de la O, dijo que su nombramiento había platicado con la candidata ganadora hasta ahorita, que le había dado la tranquilidad de seguir en el puesto de una manera indefinida, que
que iba a renovar la comunicación con los inversionistas y con los agencias de calificadoras para comentarles el programa que se buscaba, que era una estabilidad económica, una prevención fiscal, una prudencia fiscal, ¿verdad? Así como una viabilidad en los objetivos fiscales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se iba a gastar, que se iba a cuidar eso, ¿no? ¿En qué se iba a gastar? Una reducción del endeudamiento que se enfrentaba para el 2025, para ir reduciendo la deuda externa hasta llegar a un 3% del PIB. O sea, están reconociendo que hay una deuda externa, perdón, que el país está endeudado, ¿no? Perdón, no deuda externa, me equivoqué. También que aprovechando, yo creo que ahí la regla del juego es, bueno, ¿en qué nos va a servir tener la mayoría? Pues hay que decir que teniendo la mayoría vamos a aprovechar para colaborar con Pemex para que el apoyo con el apoyo del Congreso se vigile o se optimice el buen uso de los recursos financieros. Están reconociendo que a nivel internacional Pemex es un barril sin fondo, ¿verdad? Y también confirman a los órganos internacionales e inversionistas que la futura mandataria tiene en la mente respetar la autonomía del Banco de México. Eso es muy importante. Y en apego al Estado de Derecho y facilitar la inversión privada y la extranjera. O sea, ese es con el afán de darle tranquilidad a los mercados. Pero pues los mercados siguen todavía inestables, de 16 y feria, se subió hasta 18, pasó la barrera de los 18, bajó ayer a los 17.81 y ahí anda flotando el peso, ¿verdad? Que los mercados internacionales están muy pendientes de lo que está sucediendo en México. Y si hay cambios de políticas públicas, pues esto va a fluctuar más, ¿no? O sea que lo que te digo es que, o queremos decirles de que no es propiamente de lo que sucede aquí de una manera doméstica, como lo hagamos, no va a impactar en el extranjero. Así definitivamente. Es. ¿Y ahí cuál sería el impacto económico hacia México cuando esos capitales que regularmente han invertido en nuestro país por muchos años y que tenemos un socio comercial muy importante hacia el otro lado de la frontera norte, ¿cuál sería el impacto para los mexicanos? Porque muchos mexicanos dicen, no, pues a mí no me pasa nada, yo vivo igual, pero ¿cuál sería ese posible escenario en donde pues tenemos por una parte pues una pequeña bolsa de valores mexicana que cae un 6% y por otra parte tenemos el peso, el cual pues trae una devaluación de cerca del 10% en prácticamente un día, 2 días, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el impacto para todos los ciudadanos en nuestro contexto que esto siguiera creciendo? Esto quiere decir que trajéramos inflación, una posible inflación, así es, ¿verdad? Y donde trajéramos esa pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? Que pues por una parte nos hemos quejado que ha estado sobrevaluado, pero por otra parte también pues hemos visto un México que tiene más poder adquisitivo, ¿verdad? Que sus pesos valen más. ¿Cuál sería el escenario? Pues yo creo que definitivamente el fin fundamental del Banco de México sería ese. O sea, ahí entraría, que es controlar la inflación, ¿verdad? Ese es, y esto ahí sí nos pega a todos. Porque podrá tener el peso un valor de 16 y feria como estuvimos, pero sin embargo había inflación. Con los pesos en México adquiríamos menos mercancía en México. Ahora imagínate que se dispare eso, pues vamos a adquirir muchas menos mercancía porque va a seguir habiendo, la inflación se va a ir disparando, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante. Probablemente a la industria de exportación le beneficie, ¿verdad? Eso es definitivamente, que le beneficia porque los insumos son en pesos y todo, pero su beneficio es en dólar, el ingreso es en dólares, ¿no? A lo mejor se aprovecharía algo el nearshoring, pero, o la relocalización, pero si hay cambios en la política pública donde todo es de un solo poder, dudarían en invertir. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que puede suceder? Ya lo han salido, no es nuevo, de que todo está en nombre, no, pues en esa área no se invierte. En esa área no se invierte o exprópiese esto, ¿verdad? O esto está cerrado. Entonces, pues no da esas garantías de esos contrapesos. Entonces, ese es el tema que se podría
Sí, disparar. incluso me tocó estar en una reunión hace unas semanas en donde uno de los candidatos pues amenazaba al principio de manera sarcástica, pero después dijo, vamos a expropiarte a ti y a ti y a ti. Así, cuestiones muy graves, ¿no? En donde tan precisamente el exceso de poder trae esos desequilibrios. Sí, pues sí, pero es... Mira, aquí quisiera hacer un comentario de que lo que hizo en una ocasión, lo que dijo Michelle Obama. Hay una situación muy importante. Tenemos una candidata que, bueno, ya triunfadora según el INE, pero ahora falta el recuento, ¿verdad?, para que sea ganadora. Entonces dice que es una calca, hay muchos mitos, ¿verdad? Y volvemos a ver si es mitote. Entonces, Michelle Obama dice que la presidencia no cambia a las personas, sino que revela quiénes son, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a esperar. Yo creo que esto se tiene que tranquilizar un poco y ya sentado en la silla, al recibir todos los problemas que tiene México, por ejemplo, que llegas a un país endeudado, la felicita el presidente Biden y al ratito saca el decreto de cierre de la frontera. Dices, bueno, ¿qué pasó? El crimen organizado empoderado, y más con esta elección, ¿verdad? Arcas vacías, sistema de salud en crisis, Pemex, reclaman las inversionistas energías limpias, energías renovables, y no hay infraestructura. Toda esa serie de problemas, más los internos que van a tener. ¿Por qué? Porque pues hay que formar un equipo, hay que hacer toda un andamiaje, ¿verdad?, para enfrentar los problemas. Y aquí definitivamente que no puede ser de una sola persona. Porque espero que cambie ese de 90% ¿cómo se llama?, fidelidad o lealtad, y 10% de conocimiento, y que se cambie a un poquito más de conocimiento en las áreas estratégicas, que esa es otra señal que esperan los mercados. ¿Con quién te vas a rodear? ¿Quiénes van a ser tus expertos en energía? ¿Quiénes van a ser tus expertos en seguridad? ¿Quiénes van a ser tus expertos en transporte y comunicaciones? ¿Verdad? Porque estamos en un mundo global, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que maneje el comercio exterior? ¿Quién va a ser el de relaciones? Entonces, esas son las señales que van a dar y que tienen que tranquilizar a los mercados. Pues ahorita estaríamos esperando que, pues según el perfil de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues tiene su doctorado y es una persona preparada. Entonces esperaríamos que el resto de los puestos fueran para gente preparada también. Pues eso es lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, y sería una actitud muy inteligente, ¿verdad? Que no lo dudo que lo podría hacer, porque gente brillante en México la hay. Así es. Hay gente excelentemente preparada. Ahora, una pregunta. Algo que me sorprendió es que cuando estábamos esperando los resultados del PREP, una de las primeras apariciones precisamente de Morena y sus aliados, la expresión física corporal no era la de alegría, ganamos, sino más bien de una alta preocupación. Y tengo la fotografía. Ajá. Tomé la fotografía porque me llamó la atención esa cara de preocupación. Pero 2 horas después brincaban de gusto. ¿Cuál fue la interpretación que podemos dar a eso? Pues yo creo que no esperaban ganar tanto. Yo creo que, bueno, hasta ellos mismos se sorprendieron, ¿verdad? Y al principio pues dudaban. ¿Por qué? Porque hay algo sintomático. Se dice que otra vez puede ser un mito, que cuando las casillas están las líneas o las colas inmensas, quiere que sí, que hay mucha afluencia, y resulta de que aquí ahora resultaron que votó menos gente. Es algo que se tiene que aclarar, ¿verdad? Por supuesto. Con los números. ¿O a qué le puedes atribuir? A la falta de capacitación y a la burocracia del INE, de que nomás había una mampara para que votaran, ¿verdad? Y que las líneas se iban haciendo así en lugar de poner 3 o 4 mamparas. ¿Para qué? Para que la gente se cansara y que se fuera. Pero la gente estuvo,
la gente fue a votar, ¿verdad? Eso pues también es sintomático, ¿no? Se hablaba que había un 70% de votación y al último pues el 51.9%. Así es, y a nivel local 48 puntos y piquito. Bueno, aquí sí rebasamos. Sí, ¿verdad? Aquí sí se rebasó, porque había un promedio de 32%. Aquí subimos, ¿verdad? Eso aquí sí lo notamos y sí subió la votación. Sí, por ejemplo, en la SOI, igual quiero aprovechar para generar una felicitación a la gente que estuvo muy presente, por ejemplo, la Casilla de los Pinos, que era la menos, que tenía cerca del 29% de participación, pues subió al 68%. ¿verdad? Y varias otras tuvieron una gran participación, lo cual es un elemento de felicitación a la participación, ¿verdad? Pero por otra parte también hemos visto que en las diferentes zonas de la ciudad podemos recuperar información y puedo validar ese comentario que tú lo hiciste más a profundidad, pero nosotros también hicimos un pequeño sondeo, mucho más pequeño que el tuyo, en donde percibimos que la gente iba civilmente a votar por convicción. No se vieron los acarreos, como bien dices, pero por otra parte se vio un gran compromiso ciudadano, que es algo que debemos de felicitar, porque incluso muchos de los partidos no tuvieron representantes, pero hubo quien sí entró a las casillas, ¿verdad? Los primeros que estaban en la fila, que no estaban preparados para hacerlo, que no habían desayunado, incluso muchos de ellos, pero estuvieron ahí, que es un tema importante, ¿no? Sí, es civilidad. Esto es compromiso. Sienten la responsabilidad de que esto sea ciudadano. Porque hay que considerar dos cosas. Uno es arriba el Consejo del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Y otro es abajo los que hacen el trabajo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los ciudadanos en cada casilla electoral. Ese es el tema. Y ahí es la transparencia, ahí se ve quién vota, ahí se ve cómo participan, cómo van, ¿verdad? Y una de las cosas que también me di cuenta, de que los partidos políticos no tienen representación. De las casillas que fui, preguntaba a los miembros de la mesa directiva, una de las preguntas que les hacía que no había incidentes y todo esto, y les preguntaba que si habían abierto en tiempo. No, pues abrimos a las 8:20, las 8:30, teníamos a la gente presionando. Entonces, bueno, la mesa directiva está completa, sí. ¿Subieron a alguien de la fila? No, a nadie. Los partidos políticos aquí están representados. Bueno, pues nomás está fulano de tal partido y fulano de tal partido. Y los otros partidos ausentes, ¿verdad? Entonces, eso es un punto a discutir, de que no existe militancia. Entonces la gente vota no por la militancia, probablemente vota por la persona, vota por la publicidad o vota por convicción por tal partido, ¿verdad? Entonces esto es un punto que tienen que considerar los partidos políticos. Aquí nos llegan más y más preguntas que empiezan, una de ellas de precisamente Gustavo García, dice: ¿a los mexicanos nos está negada la democracia? Seguro que habrá más preguntas al respecto, pero ¿qué podríamos responder a mucha gente que dice ¿qué pasó? No estoy de acuerdo, hubo fraude, no hubo fraude, ¿verdad? ¿Qué es tu contestación a eso? Pues mira, democráticamente se llevaron a cabo las elecciones. Así es. ¿Qué es la percepción? Esa es la percepción. Democráticamente fuimos a votar, no fuimos presionados, no fuimos coaccionados, ahí estuvimos, ¿verdad? A ese día. Entonces, democráticamente tenemos que vigilar y cuidar que existan los contrapesos. Así es. ¿Por qué? Por eso hay tres poderes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Recordemos que nos lo dijeron desde la primaria, cuando había aquellos libros de texto, ¿verdad? Que el poder ejecutivo era el que ejecutaba las órdenes que le daba la Constitución, y que el Congreso legislaba para aplicar las leyes, y el Poder Judicial defendía la Constitución y defendía a los ciudadanos, ¿verdad?, de las violaciones. Entonces, y vigilaba que se cumpliera el mandato de los tres, ¿verdad? O sea, ese es la repartición del poder. Pero si vamos a sumar todos en uno solo,
pues dices, oye, pues entonces sí ya las reglas del juego cambian, ¿verdad? Pero hay que esperar nomás. Y, por ejemplo, en Metrópolis, a lo largo de muchos años hemos hecho varias encuestas. Y pues en una de las maestrías que me tocó hacer, en la de Mercadotecnia, realizamos un análisis de la jerarquización de valores en los diferentes países. Y pues analizamos la jerarquización de los valores para varios miembros de los Países Bajos, ¿verdad? En Europa. También hicimos parte de la encuesta en Estados Unidos y Canadá, y el resto en México y Latinoamérica. Eran 3 grupos que se comportaban diferente, en donde la jerarquización de los valores precisamente para los Países Bajos, esto es los países europeos, lo único que nos faltó fue España e Italia, fueron básicamente todos los demás. Ahí pudimos analizar como resultado que los valores más importantes para ellos siempre eran los del país, ¿verdad? Y después venían los de la empresa, y por último jerarquizaban los valores hacia la familia. Esto es, los europeos mandaban a la guerra a sus hijos por el país. Esto quiere decir, estaban orgullosos de su país. Por otra parte, en los norteamericanos y los canadienses, el resultado fue primero la empresa, o sea, primero el negocio, después el país y después la familia. Esto quiere decir que pues traían ahí, el negocio era lo más importante y se podían pelear con la familia por el negocio, ¿no? Y por otra parte tenemos la jerarquización en México y los países latinoamericanos, en donde pues el resultado fue familia, empresa, país. Y si esto lo traemos al contexto que tenemos precisamente, en donde tenemos resultados críticos en temas de salud, porque tenemos menos medicamentos, ¿verdad? Y pues tuvimos una gran cantidad de muertes ahora en el COVID, en donde más del 50% se dice, según los analistas, no debe haber fallecido. Por otra parte, también tenemos los esquemas en lo que sería la educación, que tú eres experto en el tema. Vemos como mucho de esto ha caído de acuerdo a PISA, ¿verdad? Y pues también vemos la falta, algunas oportunidades o algunas faltas en la parte educativa, que ese tema no me voy a meter porque tú lo dominas, no, tú eres experto. Y personas también desaparecidas, que ha incrementado mucho esto, ¿verdad? Pero por otra parte también tenemos otros, el tema de los empleos formales, que también pues ha caído. Y por otra parte tenemos el tema de los apoyos sociales, ¿verdad? Que ahí hicimos una encuesta también en Metrópolis, en donde le decíamos a las personas, ¿qué prefieres? ¿Devolver ese dinero, quedarte con el dinero o de esos apoyos, o tener más medicamentos y seguridad? La gran mayoría de las personas que estuvo participando decía, me quedo con el dinero. Entonces, si esto lo traemos al contexto actual, ¿cuál es tu interpretación? Híjole, qué difícil. Pues es de depende de las necesidades de cada persona. Si tú le preguntaste a alguien que le podían pagar sus hijos las medicinas, que le podían pagar o en su familia el problema de seguridad era siempre el mismo, ¿verdad? Que está acostumbrado, entonces pues esto es ganancia. Eso podemos decirlo, ¿no? Pero dentro de todo el contexto que hiciste, creo que, y tocaste un punto, la educación, creo que en todos es cultura. Eso es definitivamente, es lo que nos va a dar el contexto, nos va a formar intelectualmente y nos va a decir, bueno, cuáles son nuestras prioridades. El país, la familia, la empresa, ¿verdad? Obviamente de la empresa, trabajo, de ahí cómo, ¿verdad? Si te interesa lo tuyo o vamos a qué régimen quieres pertenecer, si te quieres ir a un régimen que es totalitario, entonces te tendrás que ir a trabajar para el gobierno. El gobierno no alcanza a dar todo ese tipo de trabajos a todos. Tiene que haber empresa, ¿verdad? Así es. La empresa es la que genera trabajo y genera impuestos. ¿Y de qué vive el Estado? De los impuestos que recauda, ¿no? Entonces, pegarle y no apoyar a la empresa es darse un balazo en el pie, ¿no? Pero también es importante la cultura, porque sin cultura no hay desarrollo.
No hay tecnología, no hay ciencia, no hay aspiraciones, no hay crecimiento, y entre más vaya subiendo, ¿verdad? Pues vas impactando más económicamente a los demás y vas a tener una mejor calidad de vida, pero con valores, como tú dices. Hemos visto que en los Países Bajos el primer ministro o la primer ministra llega en bicicleta a trabajar. No, aquí llegamos, qué bárbaro. Es cultura. Guaruras Y todo. 8 Suburbans y demás. Sí, y cuando se acaba el puesto, pues te das cuenta de que eres ciudadano, ¿verdad? Estamos viendo cómo viven los diputados en algunos congresos de Países Bajos, que son de las regiones, nomás les dan un cuartito, ¿verdad? Una cocina común, y se regresan a su tierra el fin de semana, y el cuartito lo paga el Estado, pero con toda austeridad. Ellos tienen que limpiar y todo, y ellos tienen que hacerse la comida, el desayuno, que es lo que hacemos a veces en la casa, porque en esos países no hay servidumbre, ¿verdad? Entonces, digo, no debe de cambiar, es un cargo que te da el pueblo, es un honor, pero en fin, eso es cultura. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy en este importantísimo tema postelectoral y qué es lo que sigue. Regresamos en unos minutos. Pues, sí. Bien, pues nos quedan escasos minutos para hacer estas conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado sobre este importantísimo tema postelectoral y qué es lo que sigue. Y pues ya hemos visto que habrá, hubo observadores electorales, en general se vio un ambiente saludable en las elecciones, pero también pues hemos visto que pues hay impactos económicos, ¿verdad? También la depreciación del peso y pues esa extracción del Banco de México y su reducción en cerca del 6%. También vemos la posibilidad de la falta de equilibrios en nuestro país, precisamente en el poder legislativo, ¿verdad? Y pues también tenemos temas de deuda y pues otros aspectos importantes que ha comentado nuestro invitado. Yo quisiera pasarte la voz para que hiciéramos las conclusiones, recomendaciones y los aspectos que tienes de relevancia. Bueno, el último tema que a mí me gustaría, el escenario que va a verse precisamente es en la Cámara de Diputados. Estamos hablando, ahorita está el tema de la sobrerrepresentatividad, sobre la sobrerrepresentación. ¿Qué es lo que está pasando? Que el partido Morena, el Partido Verde y el PT sumaron 54% de los votos. Sin embargo, a como está la distribución, van a tener en la Cámara 362 curules hasta ahorita, que viene siendo el 72%, pero el mandato del pueblo fue del 54%. Entonces hay una sobrerrepresentación. Y llega esto a lo más curioso de que el PRI tuvo, por ejemplo, el 11% de la votación y el Partido Verde tuvo el 8%. Sin embargo, al Partido Verde le van a dar 72 curules y al PRI le van a dar 35. Entonces dices, oye, pero ¿cómo está esto? Precisamente, el Partido Verde va a tener una sobrerrepresentación del 6%, o sea, va a tener el 14% en la Cámara, ¿verdad? Cuando tuvo el 8% de los votos. Y el PRI tuvo el 11% de los votos y va a tener el 7% de representación en la Cámara, un menos 4%. Esto definitivamente que va a llegar a la judicialización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está aplicando la Constitución cuando se hizo toda esta reforma electoral de 1996, cuando no existían las alianzas. Entonces los partidos crean las alianzas, no hacen la distribución y hacen una pequeña estrategia donde traen esta sobrerrepresentación. Y la Constitución dice que no debes de tener más del 8% de sobrerrepresentación. Morena, como está conformado ahorita y como están los números, va a tener el 8% de sobrerrepresentación, o sea, 8 más, va a tener el 40, pero va a tener 48 de curules. El Verde tiene el 8 y va a tener el 14, trae una 6% más de sobrerrepresentación, y el PT trae el 5 y va a tener más. Va a tener el 10% y trae el 5% de sobrerrepresentación. En total traen una sobrerrepresentación del 18%. Entonces la legata va a estar, la discusión va a estar en que cómo es posible
que la Constitución se esté aplicando y no se haya adecuado, porque cuando se hicieron las alianzas se reguló hasta el 2006, ¿verdad? Y no se modificó la Constitución. Entonces aquí vamos a los principios fundamentales del derecho. ¿Cuáles son los principios fundamentales del derecho? Los que te ayudan a interpretar en una manera conjunta lo que quiso saber. Aquí nos vamos a lo que quiso hacer o interpretar al legislador. ¿Qué quiso decir el legislador en aquella época? En aquella época el legislador dijo que no deben de tener una sobrerepresentación del 8%. Dudo, de acuerdo a cómo ha funcionado la presidencia del INE, que se vayan a poner de acuerdo ahí. Esto definitivamente se va a tener que ir al Congreso. Y es un punto que tenemos que... ¿Y cuánto tiempo tenemos para que eso se resuelva? Porque estamos previendo que... De aquí a octubre. De aquí a septiembre. No, a agosto, porque en septiembre entra la Cámara. Así es, sí. Aquí es. Sí, y pues siguen llegando más y más felicitaciones. Héctor Domínguez Tapia, de Manuel Sarmiento, muy interesante programa. Martín Martínez también, muy interesante también. Un saludo muy particular de Gilberto Rodríguez. Interesante, compadre. Felicitaciones. Gracias. Oye, como una conclusión, a mí me gustaría comentar, muchas gracias a todos. Bueno, no sé si son para mí las felicitaciones. Son para ti, ¿no? Así es. Creo que los partidos de oposición no tienen representación, tienen que hacer a su interior una reingeniería. Así es. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía los rebasó. Así es. Tan es así que la oposición, la candidata fue ciudadana, y hemos visto que pues no tienen representación en ningún lado. Un gran reto para la oposición, en donde seguramente pensaban que iban en un día de campo, seguramente, y se estaban enfrentando a una gran guerra, ¿verdad? Una gran guerra en donde pues había estrategias, había gran trabajo, pero a final de cuentas los resultados están ahí en las boletas. Así es, y yo creo que también el gobierno debe considerar cambiar sus políticas públicas a la clase media, porque la clase media votó por ellos. Así es. Es otro mito que se decía que la clase media era la que iba a cambiar, y no, la mayoría de la clase media votó por ellos. Ese voto oculto que todos estábamos ansiosos de saber para dónde iba. Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros, y pues seguramente te vamos a seguir invitando para ver estos temas y muchos más. Muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Bien, pues nos despedimos entonces aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.